Bueno, bienvenidos todos. Permitidme que me detenga en presentarles brevemente. Tenemos con nosotros a Guillermo Negro, desde enero CEO de Magnon Green Energy, filial de ENCE, todo un experto en energías renovables. Muchas gracias. Tenemos a Esther Alonso, desde hace 2 años directora general de Transición Energética y Sostenibilidad de Atlantic Copper, toda una vida dedicada a la metalurgia. Muy buenas. Francisco Fernández de la Mata, director de Acerinox Europa, compañía en la que lleva 35 años, líder global en la fabricación de acero inoxidable. Y Santiago Lafuente, director para España de Aqualia, cuarta empresa de agua de Europa por población servida y 9ª del mundo. Y Álvaro Fernández, SG Manager de Cosentino, empresa almeriense que todos conocemos bien por sus productos de piedra natural y encimeras, con las marcas Silestone y Decton. Un auténtico placer teneros a todos aquí. Agua y energía, 2 mundos inseparables y que ahora representan la cara y la cruz de nuestra economía. No sé por dónde queréis que empecemos, por la cara o por la cruz. Bueno, yo creo que podemos empezar por la cruz porque es el reto más acuciante que tenemos, ¿verdad? Pero bueno, ya están aflorando inversiones, lo ha comentado antes Carolina España, inversiones 1.000 millonarias para aumentar la seguridad hídrica, la producción de nuevos recursos o incluso regenerar, ¿no?, las aguas. Santiago, ¿cómo calificarías la actual situación respecto a la gestión del agua en Andalucía y en España? Lo primero, muchas gracias por contar con nosotros, con Aqualia, para esta jornada. La situación es una situación complicada. En España somos un país que vivimos en un permanente estrés hídrico, somos el país con mayor estrés hídrico de la Unión Europea y es algo con lo que sabemos convivir. Llevamos regulando nuestros ríos desde hace más de 100 años. ¿Qué es lo que nos permite esta situación? Yo procuro ver con optimismo las situaciones. Estamos en una situación de crisis, estamos sobre todo con muchos problemas para el riego agrícola, no tanto para el abastecimiento urbano, pero sobre todo para el riego agrícola. Y lo que tenemos que afrontar es en la situación desde una visión global. El agua es un recurso, la economía circular no es un eslogan, es una realidad. Eso quiere decir que tenemos capacidad técnica para reutilizar el agua, casi diría que cuantas veces sean necesarias. Ahora mismo en España solo estamos reutilizando un 10% de la disponibilidad de agua depurada que tenemos y ese, por ejemplo, es uno de los grandísimos retos que tiene España y que yo estoy convencido que de esta crisis vamos a tener un aprendizaje muy grande. Hablabas en Andalucía. En Andalucía ahora mismo hay una gran inversión en reutilización de agua, en hacer terciarios en muchas depuradoras. En números redondos, España ahora mismo produce unos 500 hectómetros cúbicos, 500 millones de metros cúbicos de agua reutilizada y Andalucía está en un plan para incorporar 400 más. O sea, solo el proyectos andaluces duplicarán la capacidad de agua reutilizada en España. Y eso lo extiendo al aprovechamiento energético de los fangos urbanos, al aprovechamiento conjunto de los residuos ganaderos, agrícolas y urbanos. Yo creo que estamos ante un problema y ante una gran oportunidad. Decías antes que menos del 10% del agua se reutiliza. No sé si es suficiente la inversión prevista o dónde hay que actuar de forma más urgente, porque todo el ciclo del agua, almacenamiento, transporte, eficiencia, reutilización, ¿dónde pondrías tú el foco? Yo ahora mismo la desalación aporta soluciones en sitios concretos, especialmente para el abastecimiento urbano. La desalación es una gran solución. Para el riego tiene un problema que hoy por hoy el coste de la desalación es superior a los costes que se pueden permitir salvo en la agricultura muy intensiva, que sí que tienen capacidad de asumir esos costes, pero la mayor parte de la agricultura no puede. Principalmente es aprovechar. Y luego ahí tenemos que trabajar mucho en la eficiencia. Nosotros presumimos de un ejemplo que trabajamos en nuestra compañía, en Aqualia, que es la ciudad de Almería. En la ciudad de Almería llevamos 30 años trabajando. Cuando empezamos, la ciudad de Almería consumía 30 hectómetros cúbicos, 30 millones de metros cúbicos. Ahora mismo, después de crecer la población un 30%, está consumiendo 16. O sea, hemos ahorrado
más de 400 hectómetros cúbicos en este periodo, que poner un orden de comparación, eso es la mitad de toda la capacidad de almacenamiento de agua que tiene la Comunidad de Madrid, 7 millones de habitantes. La eficiencia es una de nuestras grandes fuentes de recursos. Eso es eficiencia y profesionalización. Tenemos aquí a grandes industrias andaluzas. ¿Está afectando la falta de agua a vuestras operaciones o pensáis que puede llegar a suponer un problema a corto o largo plazo? Bueno, en el caso de Acerinox, nosotros tenemos clarísimo que sin agua no hay industria. Para una siderurgia el agua es absolutamente fundamental. Nosotros consumimos 2 hectómetros cúbicos al año, 2 millones de metros cúbicos, y la verdad que tenemos una preocupación grande con la disponibilidad del agua, y al mismo tiempo tenemos en marcha una serie de acciones, como ha mencionado, para mejorar el consumo. O sea, nuestro propio plan estratégico de sostenibilidad tiene marcado una reducción de nuestra huella hídrica, trabajando en la reducción del consumo específico, que para nosotros es los metros cúbicos consumidos por tonelada de acero inoxidable producida. Pero al mismo tiempo tenemos en marcha 2 grandes actuaciones. Por un lado, hay un plan de reutilización del agua vertida. Nosotros vertimos agua. Una parte se va por evaporación, porque el acero inoxidable, cuando se funde, está a 1700 grados, hay que enfriarlo y hay evaporación. Ese agua es perdida. Pero el agua vertida, sí tenemos en marcha un proyecto para recuperar hasta el 88% del agua vertida. Ese sería el primer gran proyecto que tenemos. Y por otro lado, estamos trabajando con Argisa, que es la empresa que gestiona el agua en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, para utilizar el agua procedente de las depuradoras de aguas residuales. Esos son los 2 grandes proyectos. O sea, esto es incipiente. Yo pediría desde aquí que esos trabajos se agilicen, porque puede ser una solución. O sea, a nosotros nos puede servir que utilizar el agua que las ciudades, una vez que es depurada, el agua que las ciudades mandan a las depuradoras, nos puede servir para una parte de nuestro consumo. O sea, eso sería una simbiosis y una optimización del consumo de agua. También nuestra preocupación es grande, es decir, por ejemplo, que el ISSF, que es el International Institute of Stainless Steel, nos ha dado un premio por el uso eficiente del agua, por ejemplo, buscándole el agua que ya utilizamos, pues tratarla de nuevo para regar nuestras calles. Es decir, que para nosotros es una preocupación primera, porque, como dije al principio, sin agua no hay industria. Estamos hablando de economía circular. No sé si hay otros casos aquí entre nuestros panelistas de ejemplos de inversiones que estáis haciendo en este tipo de actuaciones. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo creo que nuestro caso es muy parecido al que ha comentado Acerinox. Como industria básica somos intensivos en todo, en energía, pero también en el consumo de agua. Esto significa que un código de buen gobierno nos lleva a un uso eficiente de los recursos. Y esto implica que desde hace muchos años hemos hecho un análisis de la vulnerabilidad del proceso, un análisis de riesgos, en el caso del agua, de qué escenarios nos llevarían a una situación crítica, desde elevación del nivel del mar, inundaciones. Bueno, al final, el riesgo más crítico es la sequía, con lo cual, desde el año 2015, hemos puesto en marcha un proceso o un proyecto, REDScope, cuya primera fase acabó en el 18, el resultado, reducción de casi un 90% de la carga metálica en el vertido, y ahora, el año que viene, pues pondremos en marcha la segunda fase. ¿Qué implica esta segunda fase? La llamamos vertido cero, porque, parecido a lo que ha explicado, el 90% de nuestros vertidos actuales se recircularán al proceso, lo cual implica un ahorro de un 25% del agua bruta. Como también él ha dicho, nuestro consumo de agua bruta, de agua fresca,
es de 2 hectómetros cúbicos al año, por tanto, un 25% es una cantidad muy relevante. Y también en paralelo estamos analizando un proyecto de la EDAR de Huelva de hacer una inversión para potenciar unas aguas terciarias que nosotros podamos utilizar, ¿no? En realidad, la reducción en el consumo de agua es una demanda de la sociedad de Europa a través de la taxonomía, de los inversores. Incluso la Ley de Economía Circular, uno de los 6 pilares es la recirculación de agua e incluye la huella hídrica, como no, como una parte del análisis de ciclo de vida, ¿no? Entonces, aquí estamos. Álvaro, en Cosentino seguro que tenéis algún tipo de iniciativa. Sí, muchas gracias, Lidia. Permíteme, en primer lugar, agradecer a todos los aquí presentes y, como coincido plenamente con lo que comentaba Esther anteriormente, creo que hay 2 puntos fundamentales en cuanto a la necesidad de agua en el sector industrial y también a la situación de sequía en la que estamos inmersos en la actualidad. En primer lugar, es la reducción de la cantidad o de la necesidad de agua que necesitamos para nuestro proceso industrial, es decir, el uso eficiente del recurso. Y, en segundo lugar, la circularidad. Cosentino viene desde hace muchos años realizando una fuerte inversión en conseguir la circularidad total del agua que utilizamos en el proceso productivo. Y ya desde hace 2 años podemos decir orgullosos que el 99% de nuestra agua que utilizamos en el proceso productivo es tratada y circularizada. Son unos 80.000 metros cúbicos diarios, pero también, evidentemente, hay una pequeña parte que se evapora, que se pierde y que hay que volver a introducir en el proceso productivo. En este sentido, la apuesta de Cosentino ha sido las famosas ERAR, las estaciones de regeneración de aguas residuales, y ese 1% que nos falta, lo que hacemos es regenerar aguas terciarias de municipios de la comarca para volver a introducirlas en el proceso productivo. Por lo tanto, confiamos en la circularidad y creemos que evidentemente tiene que ser un reto para todas las empresas industriales de Andalucía. O sea que para vosotros el agua es un elemento fundamental dentro de vuestra política de sostenibilidad. Fundamental, máxime teniendo en cuenta que todos conocerán bien la provincia de Almería, es una provincia semidesértica donde el recurso hídrico es bastante limitado y, evidentemente, es uno de los pilares fundamentales dentro de nuestro plan estratégico de sostenibilidad. Por hacer un poco de autocrítica, porque todos tenéis grandes inversiones, sois grandes industrias, pero ¿realmente forma parte el agua de la estrategia de las empresas andaluzas? ¿Pensáis que se pueden hacer más cosas? Intervengo yo, si me permites, Laura. Lo primero, muchísimas gracias por la invitación y a todas las autoridades por recibirme aquí. Yo es que solo puedo subrayar lo que han comentado Francisco, Álvaro y Esther. Yo creo que como compañías industriales, los usos industriales del agua solo podemos hacerlo de manera responsable y tratando de minimizar ese consumo, ¿no? En Magnus somos un gestor de biomasa, que luego me gustaría explicaros un poco más y qué es lo que hacemos, pero uno de los usos que le damos a esta biomasa es producir energía eléctrica renovable, y en la producción de energía eléctrica básicamente utilizamos agua para nuestras necesidades de refrigeración. Operamos la planta de generación de energía eléctrica con biomasa verde más grande de Europa, en Huelva. Consumimos ahí pues algo menos de 500.000 de metros cúbicos al año y, como comentaban el resto de ponentes, tenemos un plan, una apuesta muy decidida por la reducción de nuestro consumo. Pero comentaba Esther un punto muy importante, la posibilidad de reutilizar, de reciclar aguas de estaciones depuradoras de aguas residuales. En la planta de generación con residuos del olivar que tenemos en Lucena ya aplicamos esa tecnología. Utilizamos todo el agua para nuestros procesos industriales y para la refrigeración de la central, ya viene de la estación depuradora municipal, dándole un segundo uso al agua para producir energía renovable, ¿no? Y un punto más allá, en nuestra planta de generación en Villanueva del Arzobispo del Jaén, es que ya prescindimos del agua. Utilizamos simplemente, enfriamos con aire y así sí que no se puede ir a un uso más eficiente. Entonces, desde luego es crítico, desde luego somos muy conscientes todos de que la huella hídrica es cada vez más importante, y yo celebro que estamos todos bastante alineados en que un uso responsable y unas acciones e inversiones para reducir ese consumo pues habla bien de nuestras
conciencia desde el punto de vista de la sostenibilidad y del uso eficiente del agua, ¿no? Y para poner en marcha todas estas iniciativas, ¿reclamáis el apoyo de la Administración? ¿Necesitáis que os apoyen en estas inversiones? ¿Qué falta para que estos casos, ¿no?, buenos casos de uso, se propaguen por toda la comunidad? Yo ahí, si me permites, la Administración lo que tiene que hacer es, por descontado, si hay fondos europeos, si hay fondos presupuestarios, aportarlos. Pero para mí es clave que sea facilitadora, que agilice los procedimientos, que no haya… La Administración hay muchas veces, especialmente en los temas ambientales, que hay tal cantidad de requerimientos para aprobaciones ambientales que inversiones y proyectos de economía circular se retrasan o se retienen por esa falta de aprobación. Nosotros estamos empezando a trabajar, ENCE lleva muchos años trabajando en ello, con el aprovechamiento, la inyección de biogás en las líneas, en la red arterial de gas, en la red arterial de gas española. Bueno, pues el objetivo del Plan Nacional de Energía y Clima es alcanzar un 1% de biogás, cuando en Alemania están en el orden del 10%. O sea, tenemos que ser ambiciosos, tenemos que creer en la economía circular y facilitar escenarios de inversión privada que sean ágiles. Ahí en España hay muchísimos ejemplos, hablo del sector nuestro, en el sector del agua, de empresas que estamos haciendo grandes concesiones de infraestructuras fuera de España, y en España es complicado que la Administración use el apoyo de las empresas del sector del agua para grandes concesiones cuando hay capacidad de inversión y cuando hay disponibilidad de inversión y hay tecnología. En España somos punteros en el sector del agua en todo tipo, en aducción, en calidad de agua, en depuración, en reutilización, en desalación. Y en eso hay que favorecer los escenarios y la tramitación administrativa. Para mí es donde más la Administración tiene que ser colaboradora. Lo que yo sí diría, perdone, es que, o sea, está claro que en el tema del agua vamos tarde. Es decir, hay tecnología que se puede aplicar, pero vamos tarde. Es decir, no ha avanzado todo lo que se conoce, toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición no se está desarrollando para atacar el problema. O sea, no sabemos cómo de severa va a ser esta sequía, pero no tenemos la infraestructura, todos esos proyectos de los que hemos hablado, y incluyendo los que podían ser de desaladoras, no están en marcha, no hay inversión suficiente que podía haber llegado. O sea, tenemos el ejemplo, Arabia Saudita no tiene nada de agua, sin embargo no tiene problema con el agua. El consumo per cápita en Arabia Saudita es casi el doble que en Andalucía y no tienen ningún problema. Lo que ha hecho es grandes inversiones en desalación. Nuestra fábrica está al lado del mar. No tiene sentido que con agua a nuestro lado nos pueda faltar agua en un momento y se tenga que ver afectada la actividad industrial. Precisamente hablabas de tecnologías y la digitalización es una de las asignaturas pendientes del sector. Ahora mismo hay en marcha el famoso PERTE. ¿Pensáis que esto puede llegar a ser efectivo, que va a llegar a tiempo? Hablo yo, que soy el del agua en esta mesa. El PERTE de digitalización del agua, yo creo que hay que diferenciar la necesidad de infraestructuras, que estoy absolutamente de acuerdo contigo. Tenemos que perder el miedo, por ejemplo, a hablar de regulación de los ríos. O sea, si hay ríos en Andalucía en los que le falta regulación, y eso se llama que falta por hacer alguna presa en España. Y eso es algo que hay que perderle el miedo a reconocer, a que es absurdo que estemos perdiendo agua al mar en zonas o que estamos vertiendo agua al mar, agua en malas condiciones de depuración, cuando la podríamos estar reutilizando. Tenemos que perder el miedo, pero yo no me gusta poner en competencia la inversión en infraestructuras o la inversión en digitalización. Las dos son muy necesarias. La inversión en digitalización ahora mismo nos permite tener una recogida de datos que nos permite localizar fugas sin necesidad de ir a la calle. Podemos prelocalizar fugas desde un centro de control. Podemos detectar consumos excesivos en casas cerradas o podemos detectar consumos cero en casas donde vive gente mayor y puede ser un aviso a los servicios sociales.
de que algo pasa en esa casa porque esta mañana no se está consumiendo agua, y eso ahora mismo la tecnología nos lo permite. El PERTE de digitalización en lo que afecta al agua urbana, yo me puedo quejar de que está desarrollándose muy despacio. Ayer el Ministerio anunció que la semana que viene por fin va a asignar los primeros 200 millones del PERTE de digitalización del agua urbana ya a proyectos concretos, a 30 proyectos concretos, y yo creo que es algo imprescindible y que va a hacer un cambio tecnológico en la gestión del agua urbana en España tremendo, y eso es ahorro de agua. O sea, al final, es verdad que si España dispone más o menos de 28.000 hectómetros cúbicos de agua al año, el agua urbana son solo 5.000. Pero si esos 5.000 reduces un 10% el consumo de agua, son 500 hectómetros cúbicos que tienes disponibles para la industria o que tienes disponibles para el regadío. Yo creo que es una apuesta que además nos va a hacer que seamos punteros a nivel mundial también en digitalización, no solo en ingeniería de tratamiento de agua. ¿Estáis participando vosotros como Aqualia en los PERTE, con algún proyecto en Nosotros concreto? hemos presentado 7 proyectos. ¿Y alguno en Andalucía? En Andalucía 2. En Andalucía tenemos presentado un proyecto muy bonito en el campo de Gibraltar. Hablabas de Argisa. Nosotros en el campo de Gibraltar somos concesionarios del Ayuntamiento de Algeciras y de Argisa y de la empresa del campo del área de Gibraltar, y nos hemos juntado todos para presentar un proyecto de digitalización en todo el campo de Gibraltar, en el que estamos nosotros como operadores y los ayuntamientos y la empresa pública Argisa. Qué interesante. Bueno, las energías limpias representan el 56% de la potencia total instalada en Andalucía, que ya es la segunda comunidad, pero aspiramos a ser la primera con la instalación de 12.000 megavatios nuevos. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta ahora mismo el sector de la generación? Pues esto se suele decir, me alegro que me hagas esta pregunta, ¿no? Porque yo creo que Andalucía tiene una oportunidad inmensa. Pero yo quería hablar de renovables desde una perspectiva un poco diferente, porque yo creo que va de suave cuando hablamos de renovables, y lo decía Nacho Cartero en su presentación, hablamos siempre de fotovoltaica y eólica, que es lo que os viene a todos en la cabeza, ¿no? Y encantado de hablar de fotovoltaica y eólica todo lo que queráis. Pero yo, como os comentaba al principio, en Magnon somos el principal gestor de biomasa de la península ibérica y de Andalucía. Y con el potencial que tiene Andalucía en el sector primario con sus masas forestales, creo que la oportunidad es inmensa, porque nosotros trabajamos para la descarbonización, pero es que pensamos que no va a haber transición energética sin una gestión adecuada de la biomasa, y desde luego no va a haber transición energética justa, porque es la renovable que más imbricación tiene en el rural. Y creo que no podemos permitir el lujo de que se nos quemen los montes. Hay que hacer una gestión eficiente de los montes y ese residuo forestal darle un uso, y puede ser un uso energético renovable. Tenemos que aprovechar todos los residuos de este sector primario que hay en Andalucía, que tiene un potencial enorme, para evitar plagas, para evitar quemas incontroladas y además, como decía, vertebrar el rural, fijar población rural y fijar población cualificada además, ¿no? ¿Qué podemos hacer con la biomasa? ¿Qué hacemos hoy? Pues lo primero, pues producir energía eléctrica. Déjame elaborar un poco en este sentido. En un entorno en el que en estos últimos años, por la situación de la guerra, por la escasez de suministro de gas y con el disparo de los precios, yo creo que está probado que no podemos dejar de lado la seguridad del suministro. Y una fuente de energía local, que es firme, que es gestionable, y que además es generación descentralizada, pero creo que es un elemento a potenciar. Y todas estas externalidades positivas creo que tienen que ser reconocidas. Y si permites, además, no por daros muchos detalles, hablamos mucho de descarbonización. Creo que la descarbonización del sector energético o eléctrico es relativamente sencilla, pero en Andalucía se consumen del orden de 13 millones de toneladas equivalentes de petróleo como energía primaria, ¿no? El 38%, no quiero equivocarme, es consumo en transporte, el 32% es consumo en industria. La descarbonización del sector eléctrico es relativamente fácil. La descarbonización de la industria y del transporte, esto es otra cosa. Y aquí sí que me gustaría incidir en el potencial que tiene la biomasa para ello. No voy a entrar en colisión con los vehículos eléctricos, que me parece muy bien, pero desde luego todo lo que tiene que ver con biocombustibles a partir de residuos y de residuos agroforestales, creo que es el futuro, y desde luego hay una oportunidad ingente
de esos usos térmicos de toda la industria que hoy se están satisfaciendo, ya sea con gas, ya sea con coque de petróleo o en algunos casos incluso con carbón, con soluciones renovables a partir de biomasa y darle ese potencial de tanto residuo forestal y agrícola que hay en esta comunidad autónoma y hacer un verdadero plan de descarbonización del consumo industrial, que no hay muchas más alternativas más que sustituir el gas por biomasa eficiente, renovable y sin huella de carbono, y evitando a los consumidores industriales pues volatilidad y exposición a los precios del gas, ¿no? Con una fuente de energía local. Yo creo que sí que cualquier tipo de ayuda de fondo para descarbonización y de procesos industriales y de usos térmicos creo que sería muy necesaria y muy bienvenida. ¿Y por qué se está quedando fuera la biomasa de todos estos planes de transición? Bueno, siempre la percibimos un poco como la hermana pobre de las renovables o la gran olvidada y reiterando que además, insisto, es la que vertebra todo el rural, la que más empleo genera por megavatio instalado y, como digo, pues la gran olvidada, ¿no? Es verdad que tiene un tejido logístico complejo, que la biomasa hay que movilizarla. Actualmente en España se mueven unas 13 millones de toneladas, algo menos de la mitad en Andalucía, con lo cual el potencial es enorme, pero es que con inversión y con talento es que se podría movilizar el doble y utilizarlo para estos usos de descarbonización que estoy mencionando, de usos térmicos y futuros biocombustibles y combustibles sintéticos, ¿no? Entonces creo que hay un potencial enorme que, si con empuje de las compañías y con empuje institucional se puede movilizar, ¿no? Bueno, como tú adelantabas, además del papel de Andalucía como productor de energía renovable, ¿de qué otra manera se puede contribuir a la transición energética y ayudar así a la competitividad de la industria andaluza? Esther, por ejemplo. Bien, yo creo que la transición energética se apoya en dos pilares. Uno, bueno, se apoya, pero básicamente en dos: eficiencia energética y economía circular. En cuanto a economía circular, tenemos nuestro proyecto circular, que por cierto ayer se puso el primer pilote. Esperamos que entre en funcionamiento en el primer semestre del año que viene, con una capacidad de tratar todas las chatarras electrónicas generadas en España y recuperando materiales críticos como cobre, platino, paladio, níquel y además estaño, oro, plata. Este proyecto, o mejor dicho, esta tipología de proyectos, no el nuestro en particular, ha sido reconocido por la Unión Europea dentro del Repower EU, diciendo que es necesario apoyar a las cadenas de valor de las materias primas claves para el desarrollo de la transición ecológica, con mención especial a las fundiciones de cobre, el gran papel que hace la fundición de cobre y proyectos como el nuestro. Bien, ese es uno de los pilares. Y el otro pilar es la eficiencia energética. Nosotros sí estamos en el top de las fundiciones más eficientes a nivel mundial, es cierto, pero tenemos un problema de competitividad. Nuestros precios eléctricos y de gas están muy por encima de nuestra competencia, ¿no? Entonces, probablemente la pregunta sería si en España y especialmente en Andalucía hay un recurso que va a hacer abaratar el precio de energía eléctrica futuro, ¿qué podemos hacer para que la industria básica andaluza se beneficie cuanto antes de esta situación, ¿no? Probablemente una de las posibles soluciones pues sea un acceso a red privilegiado para la industria básica para el autoconsumo, ¿no? Esa podría ser una de las circunstancias. Ahora bien, igual que en economía circular sí está reconocido el papel de la fundición de cobre, a mí me gustaría que desde Europa se reconociera la importancia de la industria básica y las condiciones para mejorar su competitividad.
Álvaro, ¿tú también tienes alguna reclamación que hacer para Sí. mejorar ese...? Bueno, dando continuidad a lo que han comentado hasta ahora, a mí hablando de energías limpias y renovables, incluida la biomasa, que es muy importante, siempre me gusta citar a Séneca que decía no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Entonces, en ese sentido, yo creo que tanto el sector público como el privado en Andalucía, que por eso lideramos la generación de energías renovables, sí que hay una hoja de ruta clara, pero sí que confiamos en que todavía queda mucho camino por recorrer. Particularmente en Cosentino hemos apostado desde hace ya unos años por el autoconsumo, con distintas inversiones, tanto principalmente ahora mismo en energía solar, tanto pues, los famosos huertos solares como también en techos. Y creo que es la hoja de ruta que hay que seguir caminando, el lograr ese autoconsumo en renovables, además en una región en la que, por suerte, las condiciones climáticas pues, te empujan a ello, ¿no? Y evidentemente sin perder de vista otros vectores, como el compañero ha comentado de la biomasa, me parece muy interesante, y evidentemente ya si entramos en materia de gas, pues evidentemente el hidrógeno verde, que supongo que ahora también comentaremos, creo que también es una gran oportunidad que habrá que explorar y habrá que potenciar. En Acerinox, ¿cuál es vuestra política energética y si tenéis alguna inversión importante en este ámbito? A mí me gustaría comentar, el punto de vista de Acerinox es parecido al de ellos, somos el punto de vista del consumidor. O sea, nosotros en el tema de la transición energética no es una opción, es una obligación, está legislada. Hay una regulación europea que obliga a la transición energética, pero esa, digamos, la regulación europea lleva a la ley española de energía y clima y después la comunidad autónoma andaluza tiene que ponerlo en práctica. Todo eso está regulado y es una obligación hacer la transición energética, pero leyendo todo lo que hay acerca de ello, la propia ley dice que esa transición energética tiene que generar que la industria salga favorecida, fortalecida de ese proceso de transición energética, no destruida. Si nosotros no hacemos nada, es posible que muchas empresas no puedan aguantar esos costes que está diciendo Esther, tanto de energía como de gas. Y también es clara la ley diciendo que se tiene que salir de la transición energética favoreciendo el empleo, no destruyéndolo, y con empleo de calidad. Tenemos que salir de la transición vivos y con empleo de más calidad. Eso es lo que tenemos que tener claro a la hora de llevarla a cabo. Todos los costes no pueden correr por el consumidor y decirte, no, tienes que cambiar a energía renovable, tienes que quitarte el gas y quemar combustibles que no produzcan emisiones. O sea, eso, y encima hay un plazo. Eso tiene un deadline. En 2050 tenemos que tener la neutralidad climática. Para todo eso, si no recibimos las ayudas, si la Administración no acompaña con ayudas, vamos a ver cuántas empresas son capaces de conseguirlo. Ese es el problema. No podemos mermar la competitividad de la empresa. Y ahora hablaremos del hidrógeno, que ocurre algo parecido. Nosotros somos electrointensivos, consumimos 850 gigavatios hora año. Somos el punto de mayor consumo en Andalucía. Ellos están muy cerca, pero nosotros somos el punto de mayor consumo. De gas consumimos 1,2 teravatios año. Una barbaridad. Todo eso nos afecta muchísimo, ¿no? Nosotros lo que queremos es seguir vivos y compitiendo al máximo nivel. Yo ahí, perdona, como estábamos hablando de los costes que nos cuesta a los industriales producir, un mensaje del agua. Hay un trabajo del Colegio de Economistas, es ya de hace unos años, que comparaba cuál es el esfuerzo que tienen los ciudadanos en relación con la renta en los países de la Unión Europea para suministrar electricidad, agua y comunicaciones. El coste del agua en España, en el esfuerzo sobre la renta ciudadana, o sea, en relación con la renta que tiene un español o con la renta que tiene un alemán, me parece que era el 22 de la Unión Europea, y el esfuerzo que tiene el ciudadano para pagar energía o para pagar comunicaciones está entre los 5 primeros de la Unión Europea. Digo por hablar de tema agua. Las tarifas del agua en España no reflejan el coste que supone el ciclo integral del agua, renovar infraestructuras y construir nuevas infraestructuras y pagar los costes de explotación. Eso nos hace que cada vez nos cuesta más los costes de explotación porque las infraestructuras
cada vez son más viejas. Y eso es algo que España, la sociedad y las administraciones tienen que asumirlo, que hay que ponerle al agua el coste que realmente tiene. Bueno, y ya para terminar, mencionabais el hidrógeno verde, ¿no?, que está hoy en día tan de moda. ¿En qué punto estamos en esta tecnología y si hay en esta mesa alguna inversión interesante en esta línea? Sí, sí que empiezo. A ver, yo veo el hidrógeno verde, veo retos bastante importantes todavía por delante del hidrógeno verde y no niego que es un vector muy importante y que va a ser muy importante. Veo un reto tecnológico, o sea, creo que todavía toda la tecnología de desarrollo de electrolizadores, pues todavía creo que estamos empezando y creo que es un reto tecnológico. Hablaba antes Francisco de su ingente punto de conexión y su consumo. Creo que va a hacer falta infraestructura eléctrica para soportar la cantidad de energía que demanda un electrolizador, que además tiene que ser energía renovable y que tiene que ser adicional respecto al último acto delegado. O sea que el esfuerzo de inversión en infraestructura y en desarrollo de renovables ve un reto muy grande cuando los precios de la electricidad van hacia donde van. Y después no es el hidrógeno en sí mismo, es qué hacemos con él, ¿no? Y yo creo que en Andalucía hay una oportunidad muy grande, hay 2 refinerías muy importantes que están consumiendo hidrógeno gris y yo creo que el camino natural es empezar a sustituir ese hidrógeno gris. Pero además, en ese uso adicional del hidrógeno, creo que de nuevo es capital para todo lo que tiene que ver con biocombustibles y con combustibles sintéticos que se puede hacer con biomasa, que al final es producir combustibles sintéticos o biocombustibles, es acelerar el proceso natural durante millones de años que ha hecho la geología de residuos vegetales, transformarlos en crudo. Pues esto es acelerarlo, ¿no? Se puede capturar CO2 biogénico, CO2 que procede de la combustión de residuos agroforestales que nosotros hacemos en nuestras instalaciones, capturar ese CO2, mezclarlo con hidrógeno verde y producir ya sea metanol para propulsión marítima. Creo que de nuevo Andalucía tiene una oportunidad importantísima por su localización geoestratégica y por su infraestructura portuaria. O hacer combustibles un poco más sofisticados, pues desde el tipo de gasoil o combustibles ligeros a partir de estos crudos sintéticos, ¿no? Y la segunda alternativa es, oye, no quemar estos residuos, sino gasificarlos o someterlos a un proceso de pirólisis y con ese hidrógeno renovable producir también toda la gama de combustibles. Entonces, creo que tiene retos, creo que es el futuro, pero no solo es que haya hidrógeno, sino ¿para qué?, ¿no? Y creo que tenemos que mover una política energética un poco más ordenada para esa transición y motivar el desarrollo tecnológico y el despliegue del hidrógeno como vector importante en descarbonización, ¿no? El resto, no sé si queréis comentar algo de... Bueno, actualmente hidrógeno verde en Andalucía pues todavía no se está produciendo. Es decir, estamos hablando muchísimo del hidrógeno verde, pero los proyectos están ahí y la primera producción masiva de estos 2 grandes proyectos que tenemos en Andalucía pues será del 2026-2027, ¿no? De eso estamos hablando y tenemos por delante cómo transicionar. Coincido con lo que ha dicho, en el tema de la energía eléctrica el camino está claro. Nosotros estamos ya alcanzando más del 40% de energía eléctrica renovable de la que consumimos con PPA. El proceso va hacia el 100% de energía renovable o muy cerca del 100%, pero ¿qué va a pasar con la otra parte? Las emisiones de CO2 que se producen cuando quemamos gas. Nosotros consumimos más gas todavía en términos energéticos que energía eléctrica. Nuestro proyecto es sustituirlo en principio por hidrógeno, pero no descartamos ninguna opción, porque la sustitución por hidrógeno, primero hay que ver dónde está el hidrógeno. Habrá que ver los proyectos de generación de hidrógeno verde, por supuesto, porque si no es verde, al quemarlo tiene que ser hidrógeno verde, y a ver cómo son las infraestructuras para que llegue. Y después algo muy importante y que no se puede olvidar. Por ejemplo, en nuestra fábrica tenemos cientos de quemadores. Los quemadores de gas natural no son los mismos que se utilizan para hidrógeno. Un quemador de gas natural puede meter un 20%, un 25% tal vez de hidrógeno, pero no un 100%. Entonces, la inversión que hay que hacer en una instalación como la nuestra para transicionar de gas natural a hidrógeno es muy grande. Todo lo que escuchamos son ayudas, los PERTE son para la generación de hidrógeno, pero no vemos nada para el consumo de hidrógeno. La transición se completa cuando el consumidor consume el hidrógeno, no cuando se genera.
tenemos que ver cómo se va a consumir ese hidrógeno, porque a lo mejor hay otras opciones como la biomasa, donde la red de tuberías ya está y a nosotros nos está llegando gas natural. Por donde nos llega gas natural nos podía llegar algo que no fuera hidrógeno. O sea, está el tema encima de la mesa y nosotros apostamos por el hidrógeno, pero hay que ver cómo va a llegar, ¿no? Bueno, tenemos, como ven, un intenso curso por delante con grandes retos, pero también de oportunidades. Muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones y esperamos que nos sigáis dando buenas noticias con grandes inversiones en el ámbito de la energía y del agua. Bueno, y mientras tanto, muchísimas gracias. Gracias. Ya les despedimos. Gracias. Gracias.